Este programa. Temas y debates. CDNN 23. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Hoy es martes 5 de abril del año 2016. Esta noche, y tal como lo habíamos anunciado previamente, estaremos conversando con el diputado Carlos Emilio López, diputado del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y miembro de la comisión para escoger al futuro procurador de los derechos humanos aquí en Nicaragua. Pero ¿cuál es la importancia la importancia de la Procuraduría de los Derechos Humanos? De este tema vamos a estar hablando con nuestro invitado, el diputado Carlos Emilio López. Yo tengo que hacer una breve pausa para luego venir con nuestro invitado y por supuesto quiero comentarle 2 o 3 noticias que están haciendo mucho eco aquí en la sociedad nicaragüense. Ya regresamos. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Les recuerdo que en breve momento vamos a estar conversando con el diputado Carlos Emilio López, diputado por el Partido Frente Sandinista aquí en la Asamblea Nacional. Antes de irme con nuestro invitado, con los temas que vamos a estar abordando esta noche, la semana pasada pues se dio lo que es el recibimiento de los 2 candidatos por parte del Partido Liberal Independiente y el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional a ocupar lo que es la Procuraduría de los Derechos Humanos aquí en Nicaragua. La señora Corina Centeno Rocha es una de ellas, de los candidatos, y el señor Álvaro Leiva por parte del Partido Liberal Independiente. Pero ¿cuál es la importancia, o más bien, cuáles son los parámetros para que un candidato ocupe este puesto? Yo me di a la tarea de invitar al diputado para que hablemos un poquito de esto, porque yo creo que este cargo que se ostenta y que es de suma importancia, por supuesto, creo que debe ser ocupado por una persona que cumpla con los requisitos, primeramente, humanos, sociales, y sobre todo, tiene que estar en un solo lado, en un solo lugar. Entonces, de este tema vamos a estar hablando con nuestro invitado el día de hoy también. Diputado, hablemos un poquito, ya tiene como 2 semanas, 3 semanas creo yo, si no mal recuerdo, que el ex procurador renunció por razones de salud, porque eso fue lo que él dijo. Sin embargo, la semana pasada la comisión encargada que usted preside también de elegir a lo que es el nuevo procurador por los derechos humanos aquí en Nicaragua, ya estuvieron a los candidatos propuestos por los partidos, por supuesto, el señor Álvaro Leiva y la señora Corina Centeno Rocha. ¿Cuál es la importancia, primeramente, de elegir al procurador de los derechos humanos aquí en Nicaragua? Tenemos que recordar que la Procuraduría de Derechos Humanos es una institución del Estado. Es una institución independiente del Estado, con autonomía funcional y administrativa. Las competencias, las atribuciones de esta institución están establecidas en la Carta Magna y en la Ley 212, o Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La Procuraduría es una institución que nace en Europa, en los países nórdicos, por eso es conocido como el ombudsman, es un vocablo sueco, que significa el defensor del pueblo. Ha sido traducido de muchas maneras, el defensor del pueblo, el defensor de los habitantes, el comisionado nacional de los derechos humanos, el veedor de los derechos humanos,
En el caso de Nicaragua y en otras naciones ha sido traducida como el procurador para la defensa de los derechos humanos. El primer país de América Latina que tuvo esta figura fue Guatemala en 1985 y luego se fue extendiendo paulatinamente a distintos pueblos de la región. En Nicaragua se creó esta figura en las reformas constitucionales de 1995 y la Constitución establece que una ley específica va a regular sus atribuciones y sus competencias. En el año 96 se aprobó esa ley, que es la ley que regula cuáles son los mandatos institucionales de la Procuraduría. Luego, en 1999, se eligió el primer procurador de derechos humanos, que fue el doctor Benjamín Pérez, y el subprocurador, el profesor Julián Corrales, con quienes tuvimos el gran privilegio de trabajar por varios años con ellos, que fueron los primeros titulares de esta institución. Desarrollaron su trabajo hasta el año 2004. En ese año se eligió como procurador de derechos humanos a Omar Cabezas Lacayo y como subprocurador a Adolfo Jarquín Ortel, que el titular renunció, tal y como vos lo mencionabas hace unos días. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene como mandato vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el Estado, en toda la administración pública, realizar una labor de fiscalización, de contraloría en el cumplimiento de los derechos humanos, con un espíritu constructivo, propositivo, sugerente. También tiene como misión contribuir a la culturización en derechos humanos, promover, educar, concienciar en derechos humanos, para que toda la administración pública, todas las expresiones de la sociedad puedan asumir la práctica de los derechos humanos como un estilo de vida, para que se puedan construir políticas públicas con enfoque de derechos humanos y para que las relaciones intrasociales tengan como paradigma, como marco de acción, los derechos humanos. En este periodo, la Procuraduría de Derechos Humanos ha jugado un papel importante y ha contribuido con el actual gobierno, que considera los derechos humanos como el centro de su accionar. Todas las políticas públicas de este gobierno tienen como brújula, tienen como horizonte, tienen como puntos cardinales hacia el este, hacia el norte, hacia el sur. Todos los puntos cardinales del accionar público de este gobierno tienen como matriz los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos ambientales, los derechos de grupos específicos. Y en este sentido, la Procuraduría de Derechos Humanos en este periodo ha jugado un papel importante a través de sus procuradores y procuradoras especiales, a través de la Procuradora Especial de la Mujer, Débora Gradison, a través del Procurador de Participación Ciudadana, el reverendo Sicto Ulloa, a través del Procurador de Personas Privadas de Libertad, Álvaro Osorio, a través de la Procuradora de la Diversidad Sexual, Samira Montiel, y la Procuradora de la Niñez, Marta Toruño. Todos estos procuradores y procuradoras especiales han jugado un papel importante. Ahora que ha colocado su renuncia el ex procurador Omar Cabezas, la Asamblea Nacional, que es quien nombra a estos titulares, aceptó la renuncia. El plenario de la Asamblea Nacional aceptó la renuncia. Posteriormente, la Junta Directiva, en conjunto con el plenario, conformó una comisión encargada de dictaminar las candidaturas que se presentasen. Este servidor no es el presidente de la comisión. La comisión está presidida por la diputada Iris Montenegro. Yo soy miembro de la comisión y es miembro también el diputado Edwin Castro, que es el coordinador de la bancada del Frente Sandinista, y el diputado Wilber López, que es el coordinador de la bancada del Partido Liberal Independiente. Esta comisión tenía como mandato revisar los currículums, revisar las hojas de vida de las candidaturas que se presentaran. La Asamblea Nacional aperturó el proceso de candidatura el 15 de marzo
y se han presentado dos candidaturas. Una que fue enviada por el presidente de la República, quien nos envió el currículum de Corina del Carmen Centeno Rocha, y la otra candidatura que fue presentada fue la de Álvaro Leiva por el Partido Liberal, por el BAPLI. La comisión se encargó de analizar la documentación, de entrevistar a los candidatos, de estudiar si llenaban o no llenaban los requisitos, y la comisión ha dictaminado que ambos candidatos llenan los requisitos que la ley establece. Ahora, este dictamen, este informe de la comisión, será presentado al plenario de la Asamblea Nacional, y el plenario de la Asamblea Nacional es el que elegirá, entre estas dos candidaturas, saldrá quién es el próximo procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos. Ahora, diputado, aquí se le está dando, vemos que se le está dando participación, lógicamente, a la mujer, lógicamente, no solamente y hay candidatos, sino que también hay candidatos. Ahora, a experiencia suya como diputado y como ex procurador, que usted también fue, de la niñez, la persona que vaya a ocupar este cargo tiene que estar comprometida, lógicamente, con el pueblo. Primeramente, tiene que estar comprometida con el pueblo. Sus acciones tienen que ser humanas y de una sola línea, como vuelvo y lo repito. Esta semana podría quedar elegido procurador o procuradora. ¿Así es o no? En la orden del día está que en esta semana se elige al titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De la candidatura que se nos ha presentado, Corina del Carmen Centeno Rocha, si analizamos el currículum de ella y lo contrastamos con lo que la ley establece que para ser procurador o procuradora de derechos humanos se debe de estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos, debe de tener una trayectoria, un reconocimiento en el campo de los derechos humanos, debe de ser un profesional solvente. Corina del Carmen Centeno Rocha es una profesional de las ciencias económicas, de las ciencias de la administración de empresas, tiene estudios de especialización en salud. La ley no establece una profesión específica y esa tendencia la tenemos en todos los países, lo tenemos en América Latina. Las leyes no señalan que debe de ser un abogado, la ley dice que debe ser un profesional. Entonces vos te encontrás que en Honduras, por ejemplo, un médico ha sido procurador de derechos humanos. En Perú, una periodista ha sido procuradora de derechos humanos. Tenés maestros, tenés economistas, tenés antropólogos que han sido procuradores de derechos humanos, porque los derechos humanos ya no están bajo el enfoque de que está reducido a lo jurídico. También los abogados podemos ejercer esa función, pero no solamente, puede ser un profesional de cualquier disciplina, porque los derechos humanos son multidisciplinarios. Se requiere una visión económica, social, cultural, ambiental, para promover el cumplimiento de los derechos humanos. O sea, Corina Centeno, además que es una profesional, que tiene una formación académica, ha estado vinculada al campo de los derechos sociales. Ha asumido cargos en el gobierno municipal, en el Consejo Municipal de Rosita, en la región del Caribe Norte, lugar de donde ella es originaria y nació en Prinzapolca. Entonces en esa zona, en los años 80, asumió responsabilidades en el ámbito municipal, pero también asumió responsabilidades en el MIDINRA, que era un ministerio encargado de promover el desarrollo rural. Entonces tiene experiencia en el campo, los derechos del campesino, los derechos de la madre tierra, los derechos agrarios, esos son derechos humanos. También ha sido líder sindical y en esta experiencia sindicalista ha promovido los derechos de los trabajadores, derecho a salario digno, salario justo, derecho a la estabilidad laboral y todo lo que implica la defensa de la colectividad de los trabajadores. Y en los últimos años, tiene más de 10 años de tener experiencia en el ámbito de la salud. Hasta hace poco, ella ha desarrollado responsabilidades de dirección en los CILAI de Matagalpa y Jinotega. Entonces,
podemos decir que hay una constelación de derechos sociales por medio de los cuales Corina Centeno ha estado trabajando, ha sido una activista de los derechos sociales. Diputado, entonces esto viene con... Yo me estoy adelantando a los hechos, yo no sé si así va a ser también, ¿verdad? Pero usted sabe que el medio de comunicación, particularmente el comunicador, tiene que ser meticuloso en este tipo de situaciones y acucioso, sobre todo. Si se elige a doña Corina Centeno Rocha, aquí esto que estamos hablando de que viene a fortalecer lo que es la participación de la mujer en el gobierno del comandante y presidente Ortega. Sí. Así es. El candidato Leiva es abogado, ha desarrollado labores de asesoría de organismos de derechos humanos, actualmente es director ejecutivo de un centro de derechos humanos, cumple los requisitos de ley, pero bien, el plenario de la Asamblea Nacional tiene que elegir entre estas dos candidaturas. El Estado de Nicaragua tiene como política la promoción de la equidad, de la igualdad de género, la participación política de la mujer, la inteligencia, la sapiencia, la sensibilidad, el compromiso social de las mujeres. Este gobierno lo está tomando y las mujeres están siendo reconocidas en su liderazgo, reconocidas en su protagonismo en todos los poderes del Estado. Nicaragua ha sido reconocido como uno de los países que mayor participación tiene en el mundo, no solamente en América Latina, en el mundo, mayor participación femenina en todos los órganos, en todos los poderes del Estado. Tendríamos por primera vez en la historia de Nicaragua, si se nombra a Corina Centeno Rocha, una procuradora de derechos humanos, y así lo expresa el presidente de la República en la misiva que nos remite a la Asamblea Nacional, que en consonancia con la política de promoción de la equidad de género le está presentando esta candidatura. Actualmente tenemos en el Poder Judicial una mujer como presidenta, la doctora Alba Luz Ramos. En la Policía Nacional tenemos a la primer comisionada Minta Granera. Tenemos en el Ministerio Público a la doctora Ana Julia Guido como titular del Ministerio Público, y así en el resto, es decir, más del 50% de los ministerios están siendo ocupados por una mujer. En todos los poderes del Estado vamos creciendo en la visibilidad, ¿verdad?, y en el liderazgo de las mujeres. Y lógicamente, como usted, y muy acertadamente, como usted lo decía, equidad de género, porque vamos a tener, si se elige a doña Corina, vamos a tener una procuradora y un subprocurador, hablando del doctor Adolfo Jardino. Ok. Gracias, diputado, por estar. Gracias a usted. Entonces, gracias por su fiel sintonía. Volvemos, si Dios así lo permite, el próximo lunes con un programa similar. Buenas noches. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa.